Muchas gracias, señor presidente. A ver, ayer quienes estaban en la plenaria del Senado debieron oír alguna intervención que hice sobre el sector financiero. Desafortunadamente en ese momento no estaba transmitiéndose en directo esa consideración que hice al país, y yo creo, no porque yo esté interesado, sino que de verdad creo que ese tema que toqué es de una importancia que nos debe interesar a todos los colombianos. Y entonces quisiera repetir muy brevemente lo que dije. Voy a ser muy breve. Y pongo este antecedente. En 1982, en Colombia, hubo un escándalo financiero, el más grande de los últimos años, que terminó incluso en la cárcel, o terminó con que fue a dar a la cárcel el doctor Jaime Miquelsen Uribe, que era el propietario nada menos que del Banco de Colombia. Eso fue un tierrero, como se dice, de proporciones mayúsculas. Ahora, ¿por qué terminó el doctor Miquelsen Uribe en la cárcel? Porque cayó en una figura que en ese momento era un delito, que se llaman los autopréstamos. Los autopréstamos. ¿Qué es un autopréstamo en el sector financiero? Es que el propietario de un negocio financiero, cualquiera, de un banco, por ejemplo, coge los dineros de sus clientes, que no son de él, sino de los clientes, y los invierte en otro negocio que él tenga de cualquier tipo. Eso está prohibido. O sea, los banqueros no pueden coger los dineros de sus clientes y meterlos en otro negocio. Y la explicación es muy simple, es que el riesgo moral es inaceptable. ¿Sí? Eso hay que separarlo. Ahora, eso está separado en todos los países del mundo. Esa es una norma de aplicación universal. La prohibición de lo que se conoce en la jerga bancaria y en la opinión pública como los autopréstamos. O sea, un autopréstamo es coger la plata de los clientes de un banco y que se los preste el dueño del banco. Bueno, eso está prohibido en la legislación colombiana. En la legislación colombiana, el último decreto al respecto es del 2010, el 2555, y está bien que sea permitido, porque buena parte de las quiebras bancarias es porque se meten en esos negocios arriesgados, en algún momento el negocio falla y se arma una crisis financiera inmensa. O sea, las crisis financieras por este tipo de errores son muy comunes en el mundo entero. Bueno, entonces, eso está prohibido de manera absoluta en el 2555 del 2010. ¿Qué sucedió? Que en junio pasado, o sea, hace un mes, el ministro de Hacienda, el doctor Cárdenas, produjo un decreto que se llama el 1385, que permite, del 2015, que permite la figura de los autopréstamos en algunas situaciones. El decreto anterior es muy claro, dice, prohíbese absolutamente ese tipo de figura. Repito, no aparece la palabra autopréstamo en el decreto, esa es la manera como lo traducimos para la comprensión de las cosas. Y entonces el nuevo decreto dice, exceptuando un caso. O sea, abre una puerta para que el autopréstamo pueda darse. ¿Cuándo puede darse? Se refiere especialmente a los fondos de pensiones, o sea, a los recursos de pensiones, que son las pensiones de millones de colombianos, para que se le puedan prestar a negocios del controlador del fondo de pensiones. O sea, para efectos prácticos es que es un autopréstamo, ¿sí? Bueno. ¿Por qué se termina haciendo esto? Porque hay un fondo de pensiones en Colombia que tiene el caso exacto de un controlador. Una persona controla un fondo de pensiones. Ese fondo de pensiones se llama Porvenir. Es el único fondo de pensiones que tiene ese problema. O sea que el decreto que va a permitir que un fondo de pensiones le pueda prestar plata a un negocio de su controlador es un decreto con nombre propio. Se llama Don Luis Carlos Sarmiento Angulo. Esto es el punto. Ahora, no es en todos los casos, dice la norma que en el caso en que se cumplan ciertas circunstancias y sean negocios de APPs, de alianzas público-privadas, esto tiene también nombre propio, es para el negocio de las vías 4G. O sea, para el negocio de las vías 4G, Porvenir va a poder hacer negocios con Corfi Colombiana, porque eso también tiene nombre propio, bueno, o con otras empresas en un momento dado, para poder prestar esa plata. Y estamos hablando, para agravar el asunto, del riesgo de sumas descomunales de dinero, porque todos sabemos que esto de las 4G se está moviendo masas muy grandes de dinero. Entonces lo que está sucediendo es que con este tipo de autopréstamo se ponen en riesgo las pensiones de los colombianos. O sea, estamos hablando de una cosa que uno dice, pero bueno, ¿cómo es posible?
Esto lo explicó muy bien explicado a los que les interese el doctor José Roberto, se me escapa en este momento el apellido, increíble, en el periódico El Espectador del sábado pasado. ¿Cómo? No, José Roberto Acosta, perdón, José Roberto Acosta. Me va a quedar odiando el doctor José Roberto Acosta, pero bueno, esos son los lapsus que le pasan a uno en estos asuntos. Y él es un especialista del sector financiero por su actividad empresarial, pero además porque es profesor en varias universidades muy importantes sobre estos temas. Entonces él explica en detalle el asunto. Esto tiene varios agravantes, no los voy a detallar aquí, pero sí quiero que la comisión y el Senado, toda esta tarde voy a volver a contar la historia en la plenaria, y los colombianos pongamos los ojos sobre esto y haya un debate nacional sobre esto. Claro, el decreto dice que tendrán que tomar ciertas medidas y no sé qué, pero no, en el caso de autopréstamos no valen medidas, no debe haber autopréstamos, punto. Esa es una práctica de alto riesgo que puede generar crisis supremamente complicadas. Ahora, esto tiene una explicación. ¿Por qué el gobierno se mete en esta irresponsabilidad? Porque es completamente irresponsable. O sea, hay una especie de desesperación del gobierno colombiano con las vías 4G. Y una especie de desesperación, eso hay que decirlo con nombre propio, del señor vicepresidente, el doctor Germán Vargas Lleras, porque esos negocios pueden hacerse. Yo no me estoy oponiendo a que esas vías se hagan, esa no es la discusión, pero no puede hacerse ese tipo de negocios montando otros negocios del riesgo altísimo del que estoy hablando. Entonces, mi invitación es a que todas las bancadas, los senadores de todas las bancadas, miremos esto. Sí, y bueno, yo voy a presentar esta tarde una proposición en la plenaria del Senado para que se apruebe un debate. Voy a citar al ministro de Hacienda a un debate para que miremos cómo es que se están haciendo las cosas en este sentido. Autopréstamos autorizados por la ley en la República de Colombia a partir de junio del 2010, con un propósito preciso, que es el de favorecer al primer banquero de Colombia, el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, para que pueda resolver algún tipo de interés, y estamos hablando de las platas de las pensiones de los colombianos. Eso es una AFP en juego en estas circunstancias. Muchas gracias, señor presidente.